Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Felicidades por la organización de esta escuela. Necesitamos espacios de reflexión como este. Dos sugerencias a los compañeros que me han precedido. Convertid lo que acabáis de decir en artículos, porque me parece muy valioso. El inquilino de Robespierre me parece además un título provocador, sugerente. Si conviertes esto en artículo o el libro, me gusta mucho. Y creo que dices Robespierre y todo explota. Es maravilloso. Hay palabras que son subversivas en sí mismas. Y a Irene le pediría que convirtiera su ponencia en artículo también, porque hasta ahora es, pues creo que lo más elaborado y lo mejor elaborado de lo que es una propuesta política que se concreta en lo que tenemos que hacer en esta fase. Voy a tratar de moverme más o menos ahí, pero insisto en pedir... Ha llegado Robespierre a la sala. Que entre Robespierre. Insistir en que necesitamos esos documentos y necesitamos papeles para trabajar. Hay algo en este debate, en esta charla, de lo que me hace sentir muy orgulloso como secretario general de Podemos. Y es que hay algo que nos reconocen incluso nuestros adversarios, y es que Podemos nunca ha dejado de ser una fábrica de la estrategia. Eso incluso lleva a nuestros adversarios a situaciones muy cómicas en la que piensan que somos terriblemente maquiavélicos y todo lo pensamos, todo lo calculamos, la ropa que nos ponemos, los gestos. Ayer leía un artículo delirante que decía Iglesias calculó hasta el último detalle de la investidura que abre el rey, de dónde había que colocarse. Y no es para tanto, pero sí es verdad que nos gusta reflexionar y en realidad, y esto lo tiene que reconocer incluso el adversario, todo el lío interno de Podemos tiene que ver con un debate estratégico. O sea, nadie se ha atrevido a decir en Podemos hay un problema de te pones tú o me pongo yo. Incluso el adversario ha tenido que reconocer, están discutiendo sobre cómo ganar. Están discutiendo básicamente sobre estrategias y sobre tácticas para ganar. Y tienen diferencias y pullitas de vez en cuando y hasta algún codazo se dan a veces, pero básicamente están discutiendo de cómo ganar. Esto es una novedad política casi sin precedentes en nuestro país. ¿Os imagináis un debate en Facebook o en Twitter o a través de artículos como los que tenemos nosotros entre dirigentes del Partido Popular o del Partido Socialista? Susana, yo creo que para llegar a más gente deberíamos... No, en realidad no tenemos que marginalizarnos. O, no sé, Mariano Rajoy diciéndole a Feijóo, creo, Feijóo, que tenemos que preocuparnos más por los sectores medios. No, Mariano, los asalariados, en realidad te estás atrincherando. No, pero tú en realidad te vas de más... Eso en los demás partidos no pasa, en Podemos sí, y eso me hace estar enormemente orgulloso de la organización de la que estoy al frente, porque es sin duda un síntoma de fortaleza, aunque la política sea por definición áspera. Creo que lo que toca ahora es entender una fase histórica. Básicamente estamos en una fase histórica diferente y por eso el Vistalegre hacia el que caminamos tiene retos completamente distintos a los que teníamos en el Vistalegre de hace 2 años. Para entender las decisiones que tomamos hace 2 años y para entender por qué tienen que ser muy diferentes de las que tenemos que tomar ahora, hay que entender lo que ha pasado en España, que es impresionante. Nosotros desde hace años no dejábamos de hablar de algo que ya incluso el adversario nos reconoce. Nosotros hablábamos de una crisis de régimen y algunos, cuando pronunciábamos esta palabra, decían, pero esto de régimen suena muy mal, suena como dictadura, y nosotros decíamos, no, hombre, no, hablamos de régimen como sistema político. Ahora os sugiero que volváis a escuchar los discursos de la presidenta del Congreso de los Diputados y del jefe del Estado y contéis las veces que utilizaron la palabra régimen para hablar del sistema político en España.
como es una podemización del lenguaje que incluso afecta a las más altas esferas. Ya utilizan los términos que utilizamos nosotros. Bueno, nosotros decíamos que en este país hubo una transición que incluso, esto a lo mejor es presumir demasiado, pero que se ha vuelto a convertir en objeto de atención. Este viernes La Sexta Columna saca un documento que estaba perdido por ahí, por los archivos de Antena 3, en los que Suárez reconoce una cosa que todos sabíamos, pero escuchárselo decir es tremenda. Había que meter con calzador lo de la monarquía en la Constitución, porque si no había que votarlo, y si se votaba no estaba claro qué es lo que podía ocurrir. Empieza a convertirse en un objeto de culto lo que ocurre hace 40 años, porque de alguna forma sirve para comprender algunas cosas que están pasando ahora. No es que la historia se repita, la historia no se repite, en todo caso se repite como farsa, pero sí da una serie de claves para entender lo que está pasando. De aquel proceso de transición, que tiene una serie de características discutibles, si se quiere, lo que nadie puede negar es que es enormemente exitoso en la medida en que se convierte en un artefacto ideológico que suscita enormes consensos. No inmediatamente, pero poco a poco, según va pasando el tiempo, se convierte en un mito fundante de algo que de nuevo aparece en los discursos del jefe del Estado y de la presidenta, como los 40 años de más prosperidad de España, de más paz, de reconciliación nacional. Era fascinante escuchar en el jefe del Estado una expresión que inventa el Partido Comunista de Santiago Carrillo en 1954. Tendría verdadero interés en conversar con quien redactó el discurso por decir esto, ¿por qué lo habías utilizado en estos términos? Y digamos que esa fascinación social con la transición, que lleva incluso a que nuestro país exporte su modelo de transición, es un éxito. Es un éxito que consolida una serie de instituciones. Consolida la monarquía, sobre todo después del 23F, y como ahí se hace una operación excelente que convierte lo que a todas luces era un secreto a voces, y era que se quería encargar a Suárez, y que ahí estaba metido todo el mundo, todos los poderes económicos y todos los partidos. Allí estuvo Enrique Múgica en una comida con Armada en Cataluña, de la que dice después que solamente hablaron de idioteces. Todo el mundo estaba en eso, y esto está escrito, esto lo ha escrito todo el mundo. Incluso quien lo ha querido escribir para contarlo al revés, como Javier Cercas, si lees el libro con atención, una lectura entre líneas, dices, coño, claro que lo sabían, claro que estaban todos, solo les falta una cosa. Hay una torpeza que es muy española y muy castiza, que es encargarle a un facha como Tejero entrar al Congreso de los Diputados y no calcular que hay cámaras de televisión. Claro, cuando tú ves eso, cuando tú ves a un guardia civil con un bigote así, entrando, ¡quieto todo el mundo!, y pegando 2 tiros y diciendo, se sienten coño, ¿cómo mandas después tú, Armada, a que convenza a los diputados que le elijan presidente del gobierno y que eso va a ser una solución dentro de la Constitución española? Eso era impresentable. Pero hasta eso sale bien, y eso se convierte en una legitimación de la institución monárquica que incluso en España se transforma en algo increíble, que es como, esto como monarquía no funciona, como juancarlismo campechano sí, y funcionó durante muchísimo tiempo. Y funciona eso, y funciona la entrada en la Unión Europea, que se ve como la modernización de España y la entrada en la prosperidad, y con buenas razones, porque ahí había buenos fondos de cohesión, y a pesar de que la desindustrialización y los planes de reconversión industrial causan mucho dolor, coño, es verdad que aumenta el nivel de vida de sectores de la clase asalariada y que hay familias que ven por primera vez a sus hijos yendo a la universidad y que hay una cierta capacidad de consumo y que el turismo se desarrolla mucho en España. Y de alguna manera, se construye un sistema político enormemente estable, con sus crisis, con sus cosas que nunca terminaron de funcionar, pero enormemente estable. Un sistema de partidos en el que había un gran partido, el Partido Socialista, que es el partido que más se parecía a España, el partido que encarna las expectativas de modernización y de mejora del nivel de vida de generaciones enteras. Aquí algunos ya peináis canas y sabéis lo que significaba esas expectativas en los años 80 y cosas que se hacen bien. Hospitales como los que no había visto nadie en España nunca. Escuelas públicas como las que no se habían visto nunca. Otras cosas peor, pero de alguna manera es un partido que hace que muchos sectores de clase trabajadora digan, soy clase media, puedo irme una semana a la playa, puedo comprarme un coche,
puedo incluso pues hacerme una casita en el pueblo de mi madre o de mi padre, al lado de donde se la hizo mi padre o mi madre. Eso es un éxito político y social. Y al mismo tiempo, País Vasco era el País Vasco, pero estaba el PNV, que aseguraba los acuerdos y aseguraba la gobernabilidad con el Partido Socialista, y en Cataluña estaba Convergencia y Unió, que aseguraba la gobernabilidad, una Cataluña en la que el ayuntamiento era del Partido Socialista, figuras históricas del socialismo catalán como Pascual Maragall. Funcionaba, políticamente funcionaba. Todo eso, su organización económica, su monarquía, su sistema de partidos, su clase política, que vive, digamos, como la consecuencia política principal de la gestión del Partido Socialista es el crecimiento del Partido Popular, de una fuerza política de extrema derecha como Alianza Popular a convertirse en lo que Aznar trataba de plantear colocándose en el centro, una fuerza política de centro, moderna, que apuesta después por un modelo de desarrollo fundamentado en las burbujas urbanísticas, pero que ofrecía consumo. El España va bien, usted tiene un sueldo de mierda, pero usted puede pedir el crédito que quiera a los bancos y se lo van a poner fácil. Funcionaba y tenían muchos votos. Funcionaba. Y las huelgas generales eran un mecanismo de resistencia enormemente limitado. Y los movimientos sociales realmente existentes pues eran débiles. Yo recuerdo en mi juventud cómo admirábamos el movimiento de la insumisión. Era importante, pero no es comparable a lo que ha llegado después. O el movimiento incluso de los centros sociales ocupados. Era importante, pero no comparable a lo que llegó después. Incluso a principios del siglo, pues los movimientos antiglobalización, los movimientos antiguerra, que esos ya fueron un poquito más importantes, pero estaba lejos de lo que llegó después. Bueno, todo eso, con el 15M, digamos que salta por los aires. Y el 15M es la expresión social de que varias de esas instituciones empiezan a fracasar. Lo de la economía ya no funciona. Tocan algo que si lo tocas en política es determinante, que es tocar a las clases medias. Y sobre todo, tocar sus expectativas. Y las plazas españolas se llenan de jóvenes que expresan una frustración de expectativas de sectores de la clase media que se ven empobrecidos y a los que ya, a pesar de lo que habían tenido que estudiar, a pesar de su esfuerzo, ya ni siquiera se pueden plantear el sueño de tener un salario de 1.000 euros. Y la frustración que crea eso en las familias es enorme. Y eso hace que se mire a una monarquía en la que el rey ya no resulta tan campechano, en el que el rey ya se identifica como un tipo que se va a cazar osos drogados o que se va a cazar los elefantes, o que sus líos de faldas, que a partir de una cierta edad empiezan a no hacer ni puñetera gracia a nadie, se empiezan a ver como una cosa fea, vieja, rancia, y digamos que empiezan pues a saltar por los aires todos los elementos de consenso y de estabilidad de ese sistema político. Corrupción, los políticos son todos unos golfos. Los banqueros y los poderes económicos son los que están detrás de los desahucios de la gente. Un sistema económico que condena a la pobreza a buena parte de la población. Una monarquía que se empieza a ver como una cosa vieja. El proceso en Cataluña empieza a poner encima de la mesa una realidad que nosotros llamamos después plurinacional, que implica muchas tensiones. Y todo eso con unas nuevas generaciones de españoles que seguramente no han tenido una socialización en lo que se conoció en el pasado como la izquierda, pero con una voluntad de cambio y de transformación y una ausencia de miedo desconocida en España. Yo digo siempre que el 23F yo probablemente me cagué encima, pero porque tenía 2 años, no porque sintiera el miedo que sentía buena parte de la población ante la posibilidad de que los militares intervinieran. No es una estupidez plantear que esa sociedad que hace 40 años tenía con buenas razones miedo, porque una sociedad que ha vivido 40 años bajo una dictadura tiene miedo, mucho miedo, y tiene buenas razones para tener miedo. Una sociedad que ha vivido 40 años en democracia no tiene tanto miedo. Y hay cosas que ya funcionan de otra manera. Y la primera expresión de tipo electoral del 15M, no la primera, la más completa. Yo creo que hubo otras, como AGE en Galicia. Pero la más completa es Podemos. Y eso tiene reacciones. Los primeros que reaccionan, y yo creo que lo hacen muy bien, es la institución monárquica. La abdicación, seguramente no voluntaria, de Juan Carlos I es una operación que casi podríamos llamar una suerte de perestroika, que le sale muy bien.
Es decir, en el momento de mayor debilidad de la monarquía es como vamos a quitar a este señor y vamos a poner a otro que es completamente distinto y que tiene otro talante, y vamos a asegurar que esta institución se va a mantener con un nivel de valoración equivalente al Estado. Porque lo que hay en España es una crisis de régimen político, no de Estado. En España las carreteras funcionan, las alcantarillas tragan agua, los funcionarios en los ministerios trabajan perfectamente, los hospitales, a pesar de los recortes, funcionan y las escuelas también. Aquí no hay crisis de Estado, aquí lo que hay es una crisis del sistema político. Y logran, con notable flexibilidad, blindar a la monarquía. Y yo creo que nosotros nos damos cuenta de eso y decimos, leches, no vamos a disparar toda la artillería contra la parte del castillo más fuerte, vamos a disparar la artillería en el eslabón de la cadena que está más débil. Y el eslabón de la cadena que está más débil son las élites políticas, y esto tiene que ver con hablar de las cuestiones sociales y en hablar de derechos sociales. Vamos a señalar a los enemigos y vamos a tratar de asaltar el castillo por la parte en la que el castillo es más fácil de asaltar. Y esto es vista alegre. El cielo no se toma por consenso, se toma por asalto. Es el Podemos del Blitz. Es el Podemos que dice, han dejado un huequito, tenemos que colocar todas las unidades en ese hueco, tiene que haber mando único, vamos a correr a toda velocidad en varios procesos electorales sin mirar para los lados, y vamos a ver si así, en un momento preciso, irrepetible de la historia de España, en el que millones de personas están dispuestas a votar otra cosa. Eso solamente ocurre cada muchísimos años. Que haya millones de personas que digan voy a ir a un colegio electoral y voy a coger una papeleta diferente. La velocidad de movimiento electoral es geológica normalmente. Son miles, decenas de miles, a veces cientos de miles de electores los que se mueven, no millones. Y nosotros vemos, es el momento de los millones, la época de los millones. ¿Qué necesitamos? Un Podemos centralizado, con una dirección que funcione rápido, sin las luchas internas de otros partidos, sin nada que nos detenga. Tenemos que correr. Y para eso necesitamos una manera de organización pues casi presidencialista, porque además hemos encontrado el hueco. ¿El hueco cuál es? La tele. La tele en aquel momento era más importante que el Parlamento para definir cómo estaba pensando mucha gente. Y tenemos allí, esto lo definía perfecto Juan Carlos Monedero, a uno que es como el zorro, el Coletas, que llega, saca la espada y le pinta la Z a Maruenda, a Inda, a Alfonso Rojo. Y de repente la gente dice, coño, lo ha hecho. O sea, ha llegado allí y les ha pegado en su propia casa. Y eso durante un tiempo funciona. Eso ya no funciona. ¿Vosotros pensáis que ahora mismo en los medios de comunicación nos lo van a poner tan fácil para hacerles la Z? Hay que intentarlo y de vez en cuando se la hacemos, pero eso ya no funciona. Y hacemos ese diseño y yo creo que nos va razonablemente bien, porque en realidad era un diseño de meses y lo tenemos que aguantar durante año y pico. Susana nos convoca a unas elecciones en Andalucía antes de que tuviéramos siquiera organización política en Andalucía y dirección política y secretaría general en Andalucía, en marzo, sabiendo que era el sitio donde estábamos más débiles electoralmente porque había que matar a Podemos cuanto antes. Es decir, es como nos ponen el partido a la hora y en el sitio que peor nos venía y no nos queda más remedio que jugarlo. Nos vamos a jugar el partido. Y como somos tan ambiciosos, sacamos un 13 y pico % de los votos en la primera vez que nos presentamos a unas elecciones y salimos diciendo que full de Estambul. No nos conformamos con esto. Y llegan unas elecciones autonómicas y municipales y es como, ¿cómo nos vamos a presentar a las municipales si no conocemos a la gente? Si acabamos de empezar, venga, candidaturas de unidad popular con todo el mundo, y ahí sí que damos un golpe en la mesa. Madrid, Barcelona, Cádiz, Zaragoza, Coruña, y de repente nos vemos no solos, con otros compañeros también, gobernando las principales ciudades del país y con una presencia más que notable en buena parte de los ayuntamientos. Y después de esto llegan las elecciones más difíciles todavía, las elecciones catalanas, en las que además los que habían ganado las municipales, que les decimos, bueno chavales, estas os tocan a vosotros, nos dicen, estas nosotros no vamos a ir. Y a nosotros no nos quedaba más remedio que ir, y vamos en un partido Madrid-Barça,
Si no, y nosotros allí de árbitros, diciendo nosotros estamos a favor del derecho a decidir el referéndum, pero no somos independentistas. Y te dicen, ya, pero es que estas elecciones van de o eres independentista o no lo eres. Y asumimos esas elecciones. Y llegamos a octubre con unas encuestas que nos dan que estamos en el 11%, y el caso Monedero, y la beca de Rejón, y fango, y son populistas, y Venezuela, y decimos remontada y nos plantamos con 5 millones de votos en las elecciones del mes de diciembre. No nos fue mal el blitz, ¿eh? En 2 añitos pasar de 0 a 5 millones de votos y 69 diputados no fue una cosa pequeña. Y a partir de ahí se produce un bloqueo que es básicamente una cosa que le ocurre al Partido Socialista. Y es que no asumen una cosa que en política siempre es lo fundamental. En los procesos internos también. Que esto yo lo hablo con muchos amigos cuando dicen, yo es que tendría que poner muchos matices. Ya, sí, matices podemos poner todos. El problema es que en política hay que elegir. En política los matices, digamos que no sirven. Los matices están muy bien para una discusión, para un debate, pero hay que elegir. Y hay que elegir con quién estás, hay que tomar una decisión. Esto es como gobernar. Los matices están bien gobernando, pero tienes que decidir, ¿abrimos una escuela aquí o la abrimos allá? No podemos poner los pros y contras hasta el extremo de que no decidamos nada. Bueno, el Partido Socialista tenía que decidir entre 2 opciones. O llega a un acuerdo con el Partido Popular o llega a un acuerdo con Podemos. Y nosotros les decimos, si elegís el acuerdo con Podemos, nosotros estamos dispuestos. Y mira que nos viene mal, porque no es fácil estar en un gobierno con el Partido Socialista y siendo menos que ellos. Pero les decimos, si hacéis esto, nosotros le entramos. Eso sí. Nosotros tenemos casi los mismos votos que ustedes, así que esto vamos a estar mirándonos de tú a tú, teniendo cada uno lo que le corresponde. ¿Es que pedís? No, pedimos lo que nos corresponde. Si tenemos 5 millones de votos y ustedes tienen 5 millones de votos, estamos pidiendo lo que nos corresponde. Es más, sumados a Izquierda Unida, que formaba parte del encuentro, teníamos casi 1 millón de votos más y estábamos dispuestos a entregarles la presidencia y a tener una posición, digamos, de segunda fuerza, aunque el espacio político que ya se estaba configurando era más amplio. Y el Partido Socialista no elige ninguna de las 2 cosas, elige una cosa imposible, que es decirnos, dennos un cheque en blanco en nuestro acuerdo con Ciudadanos. Y es como, pero usted qué se ha creído, ¿qué es esto? Había sectores en Podemos que decían, hay que pensárselo. Yo nunca estuve de acuerdo con eso y dije, lo vamos a preguntar a la militancia. Si entiende que nosotros tenemos que abstenernos ante esta propuesta de Sánchez con Rivera, y creo que la militancia respondió de manera inequívoca y muy clara. Y eso también me hizo recordar una cosa que es muy importante para mí y que si sigo siendo secretario general no me voy a olvidar de ella, y es que cuando haya dudas entre los dirigentes, pregunta a las bases. Que las bases son las que disipan siempre las dudas, y eso es enormemente importante. Igual que cuando había dudas sobre si teníamos que hacer crecer nuestro espacio político construyéndolo con otros sectores, pues también había dudas entre los dirigentes y preguntamos a las bases si les parecía bien que fuéramos con Izquierda Unida, y creo que la gente fue inequívoca, mucho mejor juntos que separados, aunque seamos diferentes. Y creo que a pesar de que el resultado de junio a todos nos decepcionó, porque todos nos creímos esas encuestas que decían que decían casi que podíamos ganar, o sea, que estábamos jugándonos la victoria con el PP. Y yo creo que además eso nos hizo coger un poquito de miedo y tener un poquito de vértigo, y se nos notó en el discurso que empezábamos a intentar como parecer muy suaves y muy moderados, y yo creo que eso hizo que mucha gente dijera, sed vosotros mismos, si no engañéis a nadie, si nos gustáis como sois, y a quien no le gusta, no le gusta, y no se puede cambiar a todo el mundo. Y creo que hemos llegado a un momento histórico en el que ha cambiado por completo el sistema de partidos en España, en el que hay una fuerza con más de 5 millones de votos, que es la primera fuerza política entre los menores de 45 años, que dice, estamos aquí, y que ha obligado de alguna manera que ahora sí, todo el mundo se tenga que retratar y decidir. Para decidir en el Partido Socialista tuvieron que cargarse a su secretario general, y las verdades que contábamos nosotros las contó él en Salvados. Fue y contó la verdad. Dijo, me equivoqué, tenía que haber buscado el acuerdo con Podemos, fui a reunirme con el director del País y me dijeron que si llegaba a un acuerdo con Podemos me iban a despellejar, y esto es lo que hay. Contó lo mismo que habíamos contado nosotros.
Pero claro, Mariano Rajoy, se lo dije, al necesitar al PSOE para ser presidente del gobierno, rompió una cosa fundamental del sistema político anterior, el reparto simbólico de posiciones. Aunque el PSOE y el PP hicieran políticas parecidas en economía y en algunas cosas, representaban dos planetas en España. La España que votaba al PP era muy distinta a la España que votaba al PSOE. Eran dos culturas políticas distintas. Esto se veía en las familias, en los pueblos. Esto, cuando se ponen de acuerdo para gobernar, ha terminado para siempre. Hay un sistema político nuevo con un reparto de posiciones distintas en el que buena parte de las cartas las hemos dado nosotros. Eso es impresionante. Eso es impresionante. Pero ahora estamos en una fase en la que se plantean nuevos retos y en la que hay que pensar qué Podemos nos es útil y qué Podemos toca. Yo creo que lo que ahora toca es entender que ya no estamos en el momento del asalto, en el momento del blitz. Estamos en el momento de entender que lo fundamental es la gente, y esto no es una frase vacía. ¿Qué es esto de que lo fundamental es la gente? Lo fundamental es que no podemos ser un partido político de cargos públicos, una estructura burocrática que tiene básicamente gente que profesionalmente se dedica a estar en las instituciones gobernando o siendo oposición. Lo que yo digo es que tenemos que ser una estructura política que esté presente en todas las estructuras sociales, barrios, ciudades, pueblos, centros de estudio, centros de trabajo. Tenemos que estar allá donde están las mareas que defienden la sanidad pública, que defienden la educación pública. Tenemos que estar en todas partes. La gente tiene que conocer, todos tienen que conocer a un militante de Podemos, al círculo, a los que están organizados con otros sectores de la sociedad civil. Tenemos que construir la transversalidad en lo social, no en la relación con otros actores del Parlamento. Ser transversal no es parecerte a Ciudadanos o tener buen rollo con el Partido Socialista. Ser transversal es que haya vecinos que, aunque no te voten, te conocen al militante de Podemos y le respetan. Y dicen, a lo mejor yo no le voto, pero este es el que trabaja en el barrio, este es el que está en el desahucio, este es el que soluciona las cosas cuando hay que hablar con el ayuntamiento, este es el que le monta el pollo a su propio partido y a los dirigentes de su propio partido cuando se equivocan, este es el que está en el sindicato, este es en el que está en las asociaciones de estudiantes o en los sindicatos estudiantiles, este es el que está en la marea de defensa de la sanidad pública, este es el maestro que está en la marea verde. Ese tipo de militantes, ese tipo de Podemos es el que necesitamos, que por lo tanto tiene que sectorializarse y tiene al mismo tiempo que descentralizarse. Descentralizarse no es dar más poder a los varones del partido. Es decir, un Podemos más descentralizado no es un poder en el que en lugar de que mande el secretario general, manden 15 secretarios generales. Un Podemos descentralizado es en el que mandan las organizaciones de base del partido. Y los secretarios generales, empezando por mí, pues son en última instancia instrumentos de la voluntad de esa gente. Y los círculos, cuando nosotros propusimos la estructura de círculos, es porque no queríamos agrupaciones que estuvieran definidas en función solamente, digamos, en función administrativa, de si esto corresponde a un municipio, esto no. Los círculos son círculos en la medida en que están vivos. Puede haber círculos sectoriales, puede haber círculos por barrios, puede haber círculos que se organicen por otro tipo de afinidades, porque tienen que moverse como, digamos, como células que pueden llegar a cualquier parte, como sectores que se pueden organizar y pueden estar vivos en cualquier sector en el que la gente se puede organizar. Y ahí es donde la posibilidad de ser transversales emerge. Yo siempre digo, el ejemplo de transversalidad es la PA, y la PA es conflictiva. Claro. Si se decía antes, si es que es imposible construir derechos si no hay conflicto. ¿O de qué pensáis que existe una jornada laboral de 8 horas? Eso costó huelgas, sangre, sudor y lágrimas. ¿O de qué hay vacaciones? ¿O de qué los niños tienen derecho a ir a una escuela? ¿O de qué todo el mundo tiene derecho a que le curren en un hospital? Eso se consiguió en el conflicto. Y mienten quien dice que eso se consigue como una suerte de buena voluntad paternalista de los dirigentes del momento. Los privilegiados nunca sueltan ni esto si no se lo arrancas. Y algunos convertirán estas palabras en esto está rompiendo la paz social. ¿Pero qué se creen ustedes? ¿Qué se creen ustedes? ¿Que la democracia es una cosa que te regalan?
Lo que ha dicho antes Molina, cuando habla de Robespierre, es decir la verdad del origen de la democracia. El origen de la democracia es la revolución y no lo pueden soportar los conservadores, pero es que el origen de la democracia es la revolución. Hay una obra de teatro maravillosa de Peter Weiss, el Marat Sade. Nosotros hicimos una versión en la facultad. El Marat Sade es una discusión entre un dirigente de la Revolución Francesa y el Marqués de Sade. Entonces discuten una especie como de discusión entre el socialismo y el psicoanálisis, entre el revolucionario y el cínico que estudia lo interno del hombre, pero en última instancia es un elogio a la Revolución Francesa. Y nosotros intentamos llevar esta obra a una cárcel palestina, donde era una cárcel de palestinos en Israel, donde eran los palestinos los que interpretaban la Revolución Francesa, hacían la obra de teatro sobre la Revolución Francesa custodiados por guardias israelíes. Era una manera de decir, el antiguo régimen es el Estado de Israel, los palestinos son la democracia. La pregunta de hoy es quién es el antiguo régimen y quién encarna el orden democrático. Y esto se concreta en lo que vamos a hacer el sábado, lo que vamos a hacer mañana. Yendo a concentrarnos en Frente de Gas Natural, es tan sencillo como ir a decirles que tienen que cumplir la ley, que tienen que cumplir la legislación internacional en materia de derechos humanos, que en Cataluña tienen que cumplir la ley catalana contra la pobreza energética que obligaba a que Gas Natural, si va a cortar la luz a una señora, tiene que informar a los servicios sociales del ayuntamiento, y si los servicios sociales determinan que no se le puede cortar la luz por pobreza sobrevenida, no se le corta la luz. Eso es una organización transversal. No la que hace buenas propuestas parlamentarias, sino la que es capaz de llevar a la gente a una organización políticamente más poderosa que el Partido Popular, como es Gas Natural, y les dice, con mis 5 millones de votos detrás, le digo a usted que cumpla la ley. Y le pido que comparezca en el Parlamento, pero como seguro que no comparece, porque sus amigos del PSOE, del PP y de Ciudadanos, que por algo les tiene usted en su Consejo de Administración, le van a cuidar su blanco culo para que no vaya al Parlamento a responder a nuestras preguntas, con la fuerza de nuestros círculos y de nuestra gente organizada, vamos a estar enfrente de todas sus oficinas para decirle simplemente que cumpla la ley. Y eso lo entiende cualquier ciudadano español, porque cualquier ciudadano español sabe lo que significa no llegar a fin de mes y pedir que te corten la luz y tener que taparte con mantas y encender la luz con velas y poder tener un accidente como el que se llevó la vida de esta pobre mujer en Reus. Y eso es la transversalidad. No tiene nada que ver con ser simpáticos, con vestir de otra forma o con utilizar un tono muy amable con los dirigentes de otros partidos políticos. Eso está bien tenerlo, eso no sobra, eso es importante. Pero la clave de la transversalidad, la clave de la organización de un movimiento popular es decir, no. A veces para defender la ley, precisamente hay que defender la ley fuera del Parlamento. Porque es precisamente dentro del Parlamento donde históricamente se ha amparado que no se cumpla la ley. Quien va ayer a darle la mano al jefe del Estado es Rita Barberá. ¿Y por qué no vais vosotros al besamanos? Pues a lo mejor no vamos por eso, porque nos da asco hacer una cola con Rita Barberá para darle la mano al rey. Preferimos estar el sábado en Frente de Gas Natural diciendo que se tiene que cumplir la ley. Y ese es el Podemos que hay que construir ahora, y no solo con Izquierda Unida también, con la confluencia catalana, con la confluencia gallega, con todas las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros no tenemos que estar para apuntarnos medallas, tenemos que ser simplemente un instrumento en manos de la gente. El Parlamento, que esto es uno de los debates internos fundamentales, todavía conseguimos una cosa que no está mal, pero lo de Fernández Díaz. El Partido Socialista dice, venga, cumplo el pacto con el PP y a Fernández Díaz le hacen presidente de la Comisión de Exteriores. ¿Sabéis por qué? Es vergonzoso. Porque hay que pagarle 6.000 euros. Cuando nosotros negociamos las presidencias de comisiones con el Partido Socialista y con el PP, ellos nos dicen, joder, si a vosotros esto os da igual, si vosotros donáis todo el salario y todos cobráis la misma mierda, seáis presidentes de comisión o no lo seáis, pero es que yo tengo muchas bocas que alimentar. Bocas que alimentar para ellos es, tengo muchos sinvergüenzas a los que si no les pagas 6.000 euros no se dedican a esto. Por eso había que colocar a Fernández Díaz. Y si no es en exteriores, pues en la de peticiones o donde sea, porque tiene que cobrar 6.000 euros. Y nosotros conseguimos que el PSOE se muera de vergüenza, no por convicción, sino porque entonces la gente dice, sois unos sinvergüenzas, tienen razón los de Podemos, y reculan. Pero coño, si al final va a presidir la comisión de peticiones,
Al final, no puede ser que el centro de nuestra actividad política sea conseguir que un tipo cobre 6.000 en peticiones en lugar de cobrar 6.000 en exteriores. No nos pueden meter en esa lógica en la que el 90% de nuestra actividad sea pelearnos por el chocolate del loro, porque el Parlamento no puede tomar una sola decisión política que afecte al presupuesto, porque el Partido Popular lo puede vetar. Lo de la LOMCE, que se supone que no afectaba ni siquiera al presupuesto, porque era simplemente la orden de paralización, está pasándoselo por el arco del triunfo también el gobierno del Partido Popular. Por eso, para ser la oposición, no solamente tenemos que ser los mejores en el Parlamento, que tenemos que intentar serlo, tenemos que ser, sobre todo, los mejores fuera del Parlamento. Y como ya no nos van a regalar los platós de televisión para que le hagamos la zeta del zorro otra vez, por quinta vez a los de siempre, necesitamos estar organizados. Y eso no es una cosa que dependa solo de los dirigentes de Podemos, depende de vosotros. Nuestra organización política será fuerte si vosotros demostráis que estáis organizados y sois fuertes. Si mañana hay concentraciones en muchas oficinas, eso demostrará que tenemos una organización, bueno, pues con el músculo bien engrasado para hacer lo que tenemos que hacer como organización política. Y luego ya saldremos los portavoces a decir lo que hay que decir. Pero ese tipo de demostraciones de organización popular son determinantes. No os imagináis lo que significó en este país la movilización del 31 de enero, que una formación política juntara a 300.000 personas en la Puerta del Sol. Eso lo veían nuestros adversarios como, oye, que no solamente salen en la televisión, que no solamente son los de la Complutense, que son muy listos, que ahí hay pueblo, que ahí hay gente, que ha organizado autobuses, que el autobús se lo pagan ellos, que estos no son como el Partido Popular que regala bocadillos y regala no sé qué para llevar a la gente a los sitios. Eso es lo que marca la diferencia, porque ellos van a tener amigos poderosos. Ellos, si las cosas se ponen feas, se van a poder reunir con Fainé, se van a poder reunir con la Coplovis, se van a poder reunir con la del Banco Santander, se van a poder reunir con todos esos y todos esos les van a ayudar y se lo van a tratar de poner mucho más fácil. Pero nosotros solamente os tenemos a vosotros, tenemos a la gente. Y para que la gente sea una barrera de resistencia democrática cuando llega el autoritarismo, es fundamental cavar esas trincheras. Si Trump ha podido avanzar en los sectores de la clase obrera blanca en Estados Unidos es porque no había buenas trincheras de la sociedad civil que defienda los derechos humanos y los derechos sociales. La vacuna frente al fascismo en España no es que exista Podemos en la televisión, es que existan trincheras de la sociedad civil en la que la gente diga no, a mí tú no me engañas, demagogo, a mí tú no me dices que el enemigo es el marroquí o que el enemigo es el rumano o que el enemigo es el pobre. Yo sé perfectamente quiénes son mis enemigos y sé que esta palabra es una palabra proscrita en el lenguaje políticamente correcto. ¿Cómo que amigos y enemigos? Pues claro que sí, porque la señora a la que desahucian no tiene los mismos intereses que el banco que la desahucia. Claro que son enemigos. Claro que la señora que no podía pagar la luz y que murió en su casa, claro que no tiene los mismos intereses que los dueños de gas natural. Claro que son enemigos. Y decir esto no es llamar a la agresividad, ni que a la gente tome las calles. Esto es llamar a las cosas por su nombre. Y la gente lo entiende perfectamente. Y los que no llaman a las cosas por su nombre son los que permiten que sinvergüenzas, como el que fue alcalde de Badalona, diga que el problema son los extranjeros. Eso es lo que estáis alentando vosotros. Cuando no llamáis a las cosas por su nombre, cuando engañáis a la gente y no les dejáis ver quiénes son sus enemigos de verdad, es cuando se abren las puertas a que llegue un demagogo como Donald Trump y diga que el problema son los muros, el problema son los mexicanos o que aquí el problema es la gente que huye de la pobreza de África. Y decir las cosas así es evidente que va a poner a los poderosos en nuestra contra. ¿Cómo no lo va a ser? ¿Pensáis que no nos odian? ¿Os imagináis cómo se tiene que sentir Isidre Fainé cuando uno de Vallecas con coleta dice al Parlamento Isidre Fainé? Pensará, pero tú qué te has creído, niñato, que yo a los políticos me los compro, que yo a los políticos les llevo a mi consejo de administración y les pago 60.000 euros de mierda al año que a mí me sobran y les tengo calladitos y comprados. Imagínate esa gente lo que piensa de nosotros. Y esa gente que tiene muchos amigos en los medios de comunicación puede descolgar el teléfono y decir caña, 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 máquina del fango, lo que sea necesario, pero acabad con ellos. Pero nosotros tenemos una sociedad muy culta, que no se cree la máquina del fango, que ya no tiene miedo, que las redes sociales arden cada vez que uno de esos medios saca un titular que miente y que enfanga la política española y dice manipuladores, manipuladores, manipuladores. Y ellos responden diciendo, es terrible, cuando te metes con uno de Podemos aparecen 40 personas que te insultan. Eso es poder social, eso es poder social.
ya para acabar, una cosita sobre mi papel. Ser secretario es una dirección política más plural y necesitamos más portavoces. Podemos no puede ser una cosa de 2, tiene que ser una cosa de 8, de 9, de 10. Hacen falta más mujeres de las que se hable en Podemos y también hay que cuidar esa unidad hacia afuera. Yo creo que es muy bonito, que es precioso lo que hemos construido con Alberto Garzón y con Izquierda Unida, lo que hemos construido en Cataluña, lo que hemos construido con la confluencia gallega, y creo que mi papel es básicamente cuidar eso, porque tenemos un espacio político muy rico, muy diverso y sobre todo muy poderoso, que es lo importante en política. Y vaya chapa que os he soltado. Muchísimas gracias. Abre una vía más de la participación, que es en lo que estamos trabajando. A ver, yo sé que hay miles de preguntas que podríamos estar debatiendo y que podemos tirar aquí casi toda la noche, pero tenemos otras mesas. Muy breve, 2 preguntas muy... yo sé que lo estoy limitando muchísimo y que al final me vais a decir que es muy poquito. 2 preguntas concretas para cerrar esta mesa. Vengo desde Girona, de Lloret de Mar concretamente. Me gustaría que me pudieras decir referéndum, ¿vale? Me encantaría tenerte delante y que me lo puedas decir. Pues nosotros somos favorables a que haya un referéndum, y es más, creo que esto ya no es solamente una cuestión opinable, en el que hay algunos que en España defendemos que en Cataluña debe haber un referéndum y hay otros que no. Creo que es la única salida sensata en este momento. Y lo dice alguien que no quiere que Cataluña se vaya de España y que cuando haya un referéndum irá a Cataluña a decir no os vayáis. Y estoy convencido que en una España en la que nosotros tengamos más responsabilidades, estoy convencido que la mayor, respetuoso de la diversidad, en el que nunca más haya tantos catalanes y catalanas que sientan que el gobierno en Madrid les da la espalda. Y yo creo que si nosotros seguimos creciendo, vamos a poder construir un país de países, un país de naciones en el que se puedan resolver democráticamente todos los problemas. Pues no sé en qué, qué más tengo que aclarar. Sí. Que os hemos estado esperando muchísimos años. Y estoy hablando en nombre de todos los que estamos aquí, de mi familia, que hablando en español las hemos pasado putas. Y hemos estado muchos años esperándote. De hecho, mi marido, cuando te vio la televisión, que se ha ido con la gana de verte aquí, me dijo, niña, ven corriendo. Yo estaba planchando y le dije, ¿pero qué quieres? Que me llamas con tanto prisa. Me dijo, mira, lo que tú querías desde hace muchos años. Y le dije, sí, lleva razón. Desde entonces estoy llorando todos los días. Y luego... Aparte de llorar, os estoy dando las gracias porque de verdad sois unos valientes, unos luchadores. Nos habéis levantado los que estábamos dormidos y eso lo vamos a agradecer yo, por supuesto, y todos los que estamos aquí eternamente. Y otra cosa que quiero decirte, o quiero decirnos a todos, decirnos a todos. Un partido político que se ha presentado por primera vez a las elecciones y que ha sacado casi 6 millones de votos. Si eso es una derrota, no que venga Dios y lo vea, porque yo en Dios no creo. Que vengan los putos diablos y me lo demuestren. Así que ánimo, vamos a seguir para arriba con nuestras cosas buenas y nuestras cosas menos buenas, porque todo lo que se empieza en la vida no siempre sale como uno quiere. Con el paso del tiempo y poquito a poco se hace camino. Nosotros lo estamos haciendo y además de puta madre. Así que vamos a seguir y para atrás ni para coger impulso.
Última pregunta. Sí, bueno, yo después de intervención, que como podéis comprender, tengo poco que decir y poco que añadir, pero bueno. A ver, voy a intentar ser muy breve. Como representante un poco de la escuela pública, os voy a contar que el día después de las primeras lecciones, bueno, pues claro, supongo que como la mayoría de vosotros y de nosotros, mi corazón pues latía porque sentía que algo se podía cambiar, que podíamos hacer historia en este país, como vosotros habéis dicho. Entonces, bueno, cuando es una espinita que tengo clavada, entonces quiero preguntártelo muy directamente para que me... ¿Lo vuelvo a preguntar de nuevo? Gracias. Gracias por las preguntas. Respecto a la primera, soy muy claro. Cuando nosotros hicimos aquella rueda de prensa, que durante las primeras 72 horas todo el mundo reconoció como un éxito y como una manera de posicionarnos muy claras, estábamos respondiendo a una serie de rumores que nos transmitían todos los compañeros periodistas, según el cual nosotros íbamos a entregar un cheque en blanco y íbamos a votar un acuerdo que no contara con nosotros. Y ya al sexto periodista que me llamó diciéndome, me dicen desde Ferraz que ya está hecho, que no entráis, que os quedáis fuera, dije, pues ahora vais a ver. Y lo hablamos en la dirección y estuvimos de acuerdo. Y con la cuestión de los sillones, si a mí el sillón me importa una mierda, pero la decisión para gobernar no. Y el problema es que si los sillones son carteras ministeriales, claro que me importa. ¿O a ti no te importa quién sea el ministro de Educación? ¿Te da igual que sea de Podemos o que sea del Partido Socialista? Entonces dijimos, gobernar no es que yo te voto a ti para que gobiernes tú, es que gobernamos los dos juntos. Y eso quiere decir que se ejercen responsabilidades de gobierno. Si algunos llaman a esos sillones, pues que lo llamen como quieran. A mí el sillón que me lo quiten. O sea, que es que no necesito ni el de mi despacho, que lo quiten. Pero la capacidad de decisión, si nos han votado, sí, porque es así como se cambian cosas. ¿Carmena tiene un sillón? No, un sillón no. Lo que tiene es la capacidad de mando en el Ayuntamiento de Madrid. Y así sí se cambian cosas. Igual que Ada. No le hace falta ni el sillón, ni el bastoncito este que te dan cuando eres alcalde. Todo eso, si quieren que lo usen para hacer fuego. O sea, eso da lo mismo. Lo importante es tener las responsabilidades para cambiar las cosas. En la segunda cosa que has dicho, creo que tienes más razón que un santo. Y que a veces deberíamos ser capaces de autocontenernos un poco más. Y aquí pues me aplico lo que toca. Hay veces que un compañero te mete el dedo en un ojo y en lugar de callarte, que es lo que tendrías que hacer, dice, pues ahora te lo voy a meter yo a ti. Y ahí creo que nos equivocamos y que tenemos que aprender. También, y sin ánimo de justificación, es que nosotros habíamos discutido toda la santa vida en las redes sociales. O sea, si alguien revisara nuestros Facebook pues del año 2010, 2011, 2012, todo el día la gresca discutiendo de esto, tal, no sé qué. Y ahora pues hay veces que se nos olvida que de repente lo que pones en un tuit o lo que pones en el Facebook se puede convertir en una noticia que abre un telediario. Y ahí a veces estoy de acuerdo contigo, compañera, que podríamos tomar aire y coger un poco de experiencia. Pero bueno, vamos aprendiendo poco a poco. A mí, sí. Antes, solo una cosita antes de que suene la música, que van a ser 10 segundos, y porque la pregunta primera también me parecía que se puede aplicar aquí a Castilla-La Mancha, ¿no? Uno cuando entra en las instituciones y por mucho que haya firmado un acuerdo, está en la oposición y no es gobierno, se da cuenta, y antes Pablo lo decía y nosotros creo que lo hemos dicho muchas veces, que lo que hacemos en el Parlamento tiene una importancia muy relativa, porque incluso aunque consigamos cosas que formalmente están muy bien, si no tienes el poder ejecutivo, es decir, el poder de estar en el gobierno para aplicarlas, y si no tenemos los mecanismos de control para que una cosa que hemos dicho en el Parlamento el gobierno la tenga que aplicar obligatoriamente y no se pueda escaquear, si no tienes ese control, que no es un sillón, que es capacidad de gobierno y capacidad de tomar decisiones, la verdad es que lo que hacemos tiene mucha menos potencia, mucha menos potencia. Lo que hacemos es, yo voy a poner un ejemplo.
Aquí todo el mundo se alegró mucho de que echásemos a María Dolores de Cospedal y los profesores y los docentes como tú se alegraron todavía más. A día de hoy, 18 meses después, el gobierno de Emiliano García Paje, que no nosotros, que no somos gobierno, no ha cambiado la mayoría de la legislación ni de la normativa que había aplicado Cospedal en la zona única, en el en el decreto de atención a la diversidad, en la contratación de los interinos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante gobernar? Porque quien toma las decisiones es el gobierno, no las Cortes de Castilla-La Mancha. No nos podemos poner en una situación sumisa, subordinada o de esperar que el otro nos diga qué lugar tenemos que ocupar. Tenemos que ir, te he entendido, tenemos que ir a por ello. Pero bueno, es que para gusto los colores, cada uno su estilo. Yo creo que en serio, el debate político, yo en eso estoy un poco con Pablo. Cada uno tiene sus formas. De mí dicen que soy un tipo bastante moderado y yo creo que eso no evita que diga verdades como puños cuando las tengo que decir, aunque no se ha dado a gritar o a hacer espectáculos. Lo que tengo claro es que no tiene que ser un debate de formas, que tiene que ser un debate de fondo. ¿A qué hemos venido aquí? Y no es a que los otros nos digan cómo tenemos que estar, cómo tenemos que comportarnos, porque si no nos vamos a parecer tremendamente a aquello que vinimos a impugnar. Muchas gracias. Una cosita por coger el toro por los cuernos. Prefiero correr el riesgo de que me califiquen con la palabra que tú has utilizado antes de que me califiquen de pazguato. Gracias.